Esta guía, o mejor dicho, este material, esta presentación, tiene que ver con el estudio sobre los elementos de cambio y continuidad en la época medieval a la época moderna. Así que desde ya les comienzo a mostrar entonces la presentación. Vamos a observar una serie de elementos, imágenes. En una, por ejemplo, encontramos dos personajes que están en este sector conversando y representan prácticamente un movimiento que va a surgir a finales de la Edad Media y que se va a desarrollar muy fuerte en la época moderna, que tiene que ver con el legado greco-romano, particularmente la inspiración para un tipo de pensamiento conocido como el pensamiento humanista. A su vez, en la imagen del medio, si ustedes pueden observar, se demuestra claramente un proceso que tiene que ver con algo importante para el mundo en general, como fue el descubrimiento de América con la expedición del señor Cristóbal Colón. Y en la tercera imagen vamos a observar, por ejemplo, un elemento típico de la época medieval que tiene que ver con los mosaicos o los cuadros que hacían referencia o alusión a personajes importantísimos de algunas culturas como era, por ejemplo, el Imperio Bizantino, también conocido como el Antiguo Imperio Romano de Oriente, que ya lo trabajamos el año pasado en séptimo, cuando analizamos la ruptura del Imperio Romano y el surgimiento de las culturas que van a conformar la época moderna. Avancemos en la presentación y vamos a encontrar estos elementos. Primero, vamos a observar una habitación común y corriente. Pero ¿qué tiene de importante esta habitación? Que en esta habitación, al igual que en muchas habitaciones que ustedes pueden tener hoy día en su casa, van a encontrar, por ejemplo, elementos que provienen de la época medieval, que provienen de la época moderna y que se han mantenido en el tiempo. Por lo tanto, somos herederos de esos elementos culturales desarrollados siglos atrás. Es por eso que dice, en esta habitación hay elementos que deben su origen a los aportes de culturas de gran importancia durante la Edad Media. La pregunta es, ¿podemos reconocerlos, identificarlos? ¿A qué cultura provendrán algunos de estos elementos? Veamos. Yo creo que más de alguno de ustedes tendrá algún elemento similar en su casa o en su pieza. Por ejemplo, ¿qué se observa en la pieza? Si alguien me puede ayudar con el micrófono abierto, ¿qué tipo de elementos se observan en la habitación? Libros, Ya, hay libros, muy bien. ¿Qué más? calendario, Perfecto. ¿Qué más? muebles, Ya, muy bien. Tenemos libros, hay un calendario, muy bien, alguien se fijó ahí. Muebles. ¿Qué más? Por acá donde dice Arnoldo, ¿qué es lo que es? un cuadro, Un cuadro. Al ladito hay un cuaderno. ¿De qué asignatura es? Música. De música. Abajito hay un libro rojo. Un diccionario. Perfecto. Sobre la cama parece que Arnoldo está estudiando algo con relación a los derechos, ¿cierto? Por lo tanto tiene ahí un libro azul conocido como Código civil. Código Civil. Y este otro libro que yo creo que es muy conocido. De hecho, es el primer libro de la historia, libro como tal, Biblia. la Biblia. Y de ahí viene el término también biblioteca, ¿ya? Que está relacionado con la Biblia, el primer libro. El libro que ustedes conocen es el que tiene páginas, que está obviamente encuadernado, que tiene una tapa y tiene un formato típico que se ha importado a muchas partes del mundo. Pero antiguamente no se escribían las cosas como, o no se agrupaban los documentos escritos en la forma de un libro, sino que se apilaban, por ejemplo, como rollos, como papiros, a lo mejor como pergaminos, etcétera. Pero durante la época medieval surgen los primeros libros y el primero de todos, obviamente, fue la Biblia. Bien, reconocieron varios elementos. Ahora tenemos que asociarlos con las culturas que surgieron en la época medieval, pero antes vamos a echarle una miradita entonces a algunas actividades. En esta actividad hay que recordar primero que nada qué culturas surgieron en la época medieval. Es importante que esto ya lo tengan bien claro porque dentro de las actividades de la clase anterior ustedes tenían un mapa que dibujar indicando los territorios de algunas culturas como eran por ejemplo los germanos, con sus distintas agrupaciones, ya sean los francos, los lombardos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, etcétera, los anglos, los sajones, sobre el mapa de Europa, ¿ya?
Y es por eso que vamos a ir haciendo clic sobre el mapa con cada una de estas culturas y vamos a ir identificando en dónde se iban localizando. Bien, tenemos que en este caso la primera cultura o el primer pueblo, si vamos pasando el mouse sobre esta presentación, nos va a resaltar cierto personaje que representa cierta cultura. Por ejemplo, el primer personaje corresponde a la cultura de los francos. Los francos, dentro de Europa, ¿en qué lugar se habrán asentado? ¿En qué lugar se habrán ubicado los francos? Daniel Sepúlveda, ¿usted hizo la actividad o no? De la guía Estoy anterior. buscando la guía, tío. ¿Ya? ¿Fernanda Enríquez lo tiene o no? Ángela Ultraman, ¿Cómo le pregunto, tío? ¿dónde se ubicaron los francos? Por el nombre yo creo que debería ser súper fácil saber dónde se ubicaron o qué territorio de la actualidad en Europa ocuparon. Leonardo Oces, En Europa, abajo del Mar Norte. ya bajo el Mar del Norte, pero ¿qué país en la actualidad se localiza ahí? Es un país muy importante de Europa. Francia. Francia, perfecto. Entonces, ya relacionando el nombre franco con Francia, es súper fácil saber dónde quedaba. Pero ¿dónde queda específicamente? Los francos ocuparon todo ese territorio que está de color naranjo en el mapa. ¿Ven cómo el territorio comenzó a estar ocupado entonces por un color en particular? Y hay elementos sobre este territorio que nos dan muestra de cuáles fueron los aportes de los francos, qué entregaron los francos para el mundo europeo y para la posterioridad, o sea, para nosotros. Primero que nada, desarrollaron un sistema conocido como el feudalismo. El feudalismo surge en plena Francia, ¿ya? Pero este es un periodo y es un tipo de vida que se desarrolló mucho durante la época medieval, pero ya en la actualidad el sistema feudal no existe, ¿ya? Como tal. Pero el feudalismo surgió aquí. Tenemos otros, como el idioma francés, ¿ya? Que hay muchas palabras que, a pesar de que hablamos español, igual tienen su origen francés. Por ejemplo, la palabra gourmet. ¿La habrán escuchado, no? ¿Conocen la palabra gourmet? Sí. Sí, hay una marca, ¿cierto? Hay una marca de productos de cocina que tiene ese nombre, gourmet, que habla de la buena comida, de la buena mesa. Ya, hay otro como el pan baguette, que es un pan muy largo. A pesar de que acá en Chile le llamamos pan francés a la marraqueta, la marraqueta no es de Francia, sino que fue inventada acá en nuestro país. Pero los franceses sí tienen su propio pan, que es el baguette, que últimamente es considerado como patrimonio inmaterial, no, mejor dicho, patrimonio material de la humanidad. Este año se declaró así. También desarrollaron el Renacimiento carolingio, especialmente la parte artística, con la música. Y por último, durante el periodo medieval, unificaron el mundo occidental bajo la religión cristiana, o sea, gracias a los franceses de esa época, los francos, al reino franco, y particularmente durante el imperio de Carlomagno o el imperio carolingio, prácticamente el mundo europeo se volvió al cristianismo. En esta época había muchas culturas con distintas religiones y los germanos tenían sus propias creencias, pero al invadir los territorios que antiguamente eran parte del Imperio Romano, crearon el Imperio carolingio y adoptaron el cristianismo como la religión oficial de sus territorios, la cual obviamente favoreció también al Vaticano. Recordar que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y se vio beneficiado con este proceso de transformación política en Europa, porque a pesar de que el Imperio Romano desapareció, surgieron muchos reinos, pero los reyes
crearon alianzas con la Iglesia. Y en este sentido, el Papa se volvió una persona muy importante para legitimar el poder de los reyes. Hay que recordar que los reyes no son elegidos por la gente, sino que el poder provenía directamente de Dios. Esa era la justificación que tenían para decir que una persona tenía poder por sobre todas las demás personas y sobre un territorio. Aparte de eso, tenemos también el grupo de los visigodos. Veamos dónde se localizaron los visigodos. Si observan las líneas, el mapa nos muestra que los visigodos ocuparon territorios que venían desde el centro de Europa hasta ubicarse en lo que hoy día es la península ibérica. ¿Qué países en la actualidad se ubican en esta península? España. España. ¿Y quién más? ¿Qué otro país más está junto con España en la península ibérica? ¿De dónde es Cristiano Ronaldo? Portugal. De Portugal, perfecto. Entonces, los visigodos, a diferencia de los francos, se ubicaron en la península ibérica, ocupando los territorios actuales de España y Portugal, también cierta parte de lo que es hoy día Francia, pero principalmente España. Y en este sentido, los visigodos también crearon algunas cositas. Por ejemplo, tenemos una balanza. Esta balanza demuestra la creación de códigos legales que tuvieron gran influencia hasta la época moderna, lo que hoy día conocemos como el Código Civil, o sea, lo que nos permite regular la conducta de la gente en sociedad. Si una persona comete un delito, existe obviamente un juicio. Si una persona quiere comprar algo, tiene que fijar los precios de acuerdo a la ley. Si una persona tiene algún problema con un vecino, tiene que resolverlo con las autoridades pertinentes, etcétera, ¿ya? Porque si no, estaríamos incurriendo en barbarie o en desórdenes. Si yo veo que mi vecino se hace algo que me molesta, no voy a resolver los problemas a golpes o con insultos, ¿ya? Tengo que buscar una forma pacífica y si no, una forma legal para resolver los conflictos. Y para eso los visigodos crearon el Código Civil, ¿ya? Que estaba muy inspirado también en las leyes o en el derecho romano, pero ellos le agregaron la parte de Código Civil, como algo que todos tenían que saber y conocer. También desarrollaron, obviamente, ceremonias para reforzar la imagen de la realeza. Por ejemplo, las coronas. Las coronas que ustedes siempre ven asociadas a los reyes, los cuentos o en las películas de Disney, donde hay princesas, príncipes o reyes, le colocan una corona, ¿cierto? Y esa corona simboliza el poder. Simboliza también un elemento distintivo, porque en esta época, lamentablemente, el material menos abundante eran los metales preciosos, como el oro, la plata y algunas piedras preciosas, como los rubíes, los zafiros, ya los diamantes. Y si un rey quería destacar por sobre el resto de las demás personas, era común que crearan las famosas joyas de la corona, ¿ya? Todas las joyas que iban incrustadas en esta corona, que es un material de adorno. También inventaron algo que hasta la actualidad hay alguna influencia en ciertos sectores del continente americano, como es por ejemplo los escudos de armas o los escudos de familia como títulos nobiliarios, ¿ya? Recuerdo que tiempo atrás yo mandaba como actividad en séptimo a que los chicos investigaran los escudos de familia y los fabricaran en un cartón piedra, que hicieran los escudos de familia con los apellidos de los propios alumnos o en algunos casos buscar por ejemplo apellidos de origen español. ¿Por qué? Porque los españoles o los visigodos en este sentido crearon este tipo de elementos para identificarse como elementos de diferenciación entre las distintas familias. Y esto obviamente se trajo también al continente americano. Hoy día en Chile, por ejemplo, las familias ya no tienen escudos que representen el origen de su apellido, pero sí las ciudades. Hay ciudades como Concepción, Santiago, Nueva Imperial, que tienen escudos de estilo obviamente español o de estilo hispánico.
en donde se ven, por ejemplo, las cruces, se ven, por ejemplo, algunos tipos de torre, se ven, por ejemplo, los cascos, espadas, dragones, águilas, etcétera, con colores vistosos que llaman la atención y que son elementos culturales heredados de los visigodos en este caso. Y por último, tenemos algo muy importante, la relación de los visigodos con los reyes católicos en el siglo XV. En esa época, los visigodos comenzaron prácticamente a tener una gran influencia en la Iglesia Católica. Particularmente hacia finales del siglo XV se producen una serie de exploraciones geográficas desde el punto de vista portugués y desde el punto de vista español para buscar rutas hacia las Indias orientales. Y en ese proceso, como lo había mencionado, al igual que en la primera imagen, se produjo el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Christopher Leal. ¿A quién se le atribuye el descubrimiento de América? ¿A qué personaje le indicamos como el descubridor del continente americano? Benjamín Cisterna, si lo puede ayudar. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, Cristóbal Colón, perfecto. Cristóbal Colón no era español, eso sí, hay que tenerlo súper claro, sino que era un navegante de Génova, una ciudad italiana, pero que trabajó en este caso para la corona española, y gracias a ese descubrimiento los reyes católicos de España aumentaron más su poder. ¿En qué sentido? El poder que tenían los españoles, en este caso, al incorporar la corona de España, los nuevos territorios descubiertos, le permitió aumentar, por ejemplo, los terrenos, las riquezas y la población bajo dominio español. Y la población que iba siendo descubierta y conquistada en el continente americano empezó a ser evangelizada en la religión cristiana. Por lo tanto, en este sentido, el Papa le otorgó muchos beneficios a los reyes católicos de España, lo cual en la época moderna, como vamos a ver más adelante, le generó muchos grandes beneficios prácticamente, muchos dividendos, obtuvo grandes influencias en el continente europeo. Pero nos queda ver, en este caso ahora, a los anglos y los sajones, que eran dos culturas que se mezclaron en cierto sentido, pero vivieron en distintos lugares. Veamos en qué parte ocuparon estos territorios. Tenemos que los anglos y los sajones provenían desde una zona conocida como el Mar del Norte, lo que hoy día conocemos como Bélgica, en estos sectores, al norte de Alemania. Vivían en estos territorios los anglos y los sajones, pero que se empezaron a trasladar hacia la isla de hoy día de Inglaterra. Y producto de esta fusión surgió, por ejemplo, el idioma ¿Alemán? ya, los sajones hablaban alemanes, pero cuando se mezclaron con los anglos de Inglaterra, ¿surgió qué idioma? Inglés. El inglés. ¿Y cuál es la particularidad del inglés? ¿Cuál es la principal característica del inglés? En la actualidad, por ejemplo. Es un idioma universal. Perfecto, es el idioma universal. Prácticamente, si usted quiere ir a cualquier parte del mundo donde no hablan español y usted tampoco sabe hablar el idioma, a lo mejor, por ejemplo, si va a Rusia y no sabe hablar ruso, si va a China y no tiene idea de lo que están hablando ahí en chino mandarín o en chino tradicional, si usted va a la India y no tiene idea cómo hablan los hindúes, pero sí conoce y domina a lo mejor el idioma inglés, va a poder a lo mejor comunicarse con personas que vivan en esos territorios, porque a lo mejor también tuvieron que aprender este idioma. Pero ¿por qué el inglés y no el español? ¿Por qué el idioma inglés se habla en todo el mundo y no el español,
siendo que los españoles en esta época también descubrieron gran parte del mundo. ¿Qué habrá pasado? Ya, parece que no hay mucha participación en el octavo. Bueno, para ir continuando y no retrasándonos un poquito más, tenemos también que tener en cuenta que un aporte de los anglos y los sajones fue el nombre que le otorgaron a los días, ya, a los días de la semana, pero obviamente en inglés. Yo creo que todos habrán estudiado en inglés los días de la semana, los meses y cómo se pronuncia, ¿cierto? Hoy día estamos a lunes. ¿Cómo se dice el lunes en inglés? Monday. Perfecto, Monday. Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday, Saturday y Sunday serían los nombres para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Y prácticamente hay muchos meses que se escriben o se parecen mucho al español. Por ejemplo, ahí aparece la palabra October. ¿A qué mes hace referencia? Octubre. A octubre. Octubre. Se parece mucho, solamente que lo único que cambia es la parte final. En vez de bre, ver, ¿sí? Y en vez de una U, octubre, october. Ya, entonces ahí tenemos como que hay una cierta relación entre algunos idiomas. Pero ojo, nosotros hablamos español, que es una lengua de origen latina, mientras que el inglés no es de origen latino, o sea, no tuvo nada que ver con los romanos y con el idioma que hablaban en esa época durante el Imperio Romano, el latín, sino que proviene de la fusión entre la lengua de los germanos, en este caso de los sajones, y los anglos, aunque tiene cierto parecido. Por último, algo muy importante es que los sajones nos dejaron muchas leyendas que yo creo que más de alguno habrá escuchado o habrá visto en películas, como por ejemplo la leyenda del rey Arturo Pendragón, que tiene una espada muy famosa, muy conocida, que yo creo que más de alguno en algún videojuego, película, lo habrá escuchado, visto, que es la famosa. Pregunta, ¿han visto alguna vez alguna película, videojuego relacionada con el rey Arturo? ¿Han escuchado Sí. leyendas de este caballero? Sí. Ya. Se dice que el rey Arturo tenía una mesa redonda, ¿cierto? La mesa redonda del rey Arturo, donde tenía todo su consejo y uno de los principales consejeros del rey Arturo era el mago Merlín. Incluso salía en la película de Shrek tercero, me parece, cuando Shrek estaba buscando a su sucesor. ¿Y quién era el sucesor de Shrek? El rey Arturo. Ya, el rey Arturo. Pero ahí, claro, lo tomaron desde el punto de vista un poco más cómico. Y conocieron a un viejito que era el mago Merlín, que era un profesor de una academia medieval renacentista, donde está obviamente inspirado este cuento. Pero ya tenemos, por ejemplo, la leyenda del rey Arturo en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, las películas, el cine. Y dentro de la cultura popular se dice que el rey Arturo tenía una mesa redonda donde él se convirtió en rey después de haber hecho una hazaña importante, que era extraer una espada milenaria, legendaria, de una piedra. Y todos intentaban sacar esa espada, pero solamente el elegido lo podría sacar. Y en este caso el rey Arturo fue esa persona escogida, sacó la espada de la piedra y pudo comandar a su reino a la victoria y obviamente crear lo que hoy día sería Inglaterra. Eso desde el punto de vista legendario, una leyenda. Esta espada era la famosa Excalibur, ¿ya? Una espada muy conocida. Y además crearon otros tipos de relatos como Beowulf, que también existe una película, me parece. No la he visto mucho, pero es un personaje inspiración a los dioses nórdicos. Así como hoy día, por ejemplo, las películas de Marvel tienen a Thor o a Loki como personajes de superhéroes, en la antigüedad eran considerados dioses. Y por último, tenemos también a los lombardos, que en este caso son grupos o pueblos que provenían desde el centro de Europa, pero se ubicaron en lo que hoy día sería la península itálica, particularmente en el norte de Italia. Ahí se concentraron los lombardos. ¿Qué desarrollaron este tipo de cultura?
Nos dejaron, por ejemplo, la ruralización del territorio. Es por eso que la época medieval se caracterizaba mucho por la vida en el campo más que en las ciudades. Nos dejaron el idioma italiano, el Saiyajini Bambini, las pastaioli, los tallarines, los espagueti. ¿Cuántos de ustedes no habrá comido algún tipo de tallarín que tiene nombre italiano, cierto? Por ejemplo, ha comido pizza, ha comido, por ejemplo, los ravioli, la ricota, que son nombres o términos de origen italiano. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor ve fútbol o sigue a los equipos de la liga italiana? Yo creo que ahí deberían tener una idea de dónde estamos nosotros hablando, ¿cierto? Por ejemplo, la Juve, el Milán, el Inter de Milán, está por ejemplo la Lazio, que son equipos muy famosos de Italia en la actualidad, pero que durante la época medieval se acentuaron con el elemento de los lombardos. Lombardía es un territorio que está al norte de Europa, al norte de la península itálica, y es uno de los territorios más ricos en la actualidad de Italia, donde se produce también un auto muy conocido, una marca deportiva muy famosa a nivel internacional, como es Lamborghini, ¿ya? También está Ferrari. También desarrollaron la metalurgia policromática. ¿Qué significa eso? Que desarrollaron joyas que tienen muchos colores, pero en base a metales, como el oro, la plata, el hierro, el estaño, pero no lo dejaron de un solo color, sino que le dieron varios colores. Y esas técnicas hasta el día de hoy se siguen utilizando para lo que es joyería. Entonces, tenemos que los francos ocuparon lo que hoy día es Francia, el territorio central de Europa. Los visigodos ocuparon entonces la península ibérica, España y Portugal. Los anglos y los sajones se ubicaron en el Mar del Norte, prácticamente atravesaron ese mar hasta llegar a la isla de Inglaterra. Y por último, los lombardos se ubicaron en la península itálica. Hay una franja de la península itálica que está en blanco, no está en color verde. La razón es simple, esos estados pertenecían al Estado Vaticano o a los estados pontificios. Por lo tanto, los lombardos no ocuparon ese territorio que era exclusivamente controlado por la Iglesia Católica durante la época medieval. Si continuamos con esta presentación, vamos a tener lo siguiente. En este caso vamos a tener una línea de tiempo relacionada mucho con el elemento cristiano, que es un elemento de continuidad. Recordar el objetivo que está puesto en el chat de la sala. Para aquellos que se vienen conectando, el primer mensaje del chat tiene el objetivo de la clase del día de hoy, que era ver elementos de cambio y continuidad de un periodo a otro, en este caso del periodo medieval al periodo moderno. Pero antes tenemos que identificar, por ejemplo, que la cristiandad surgió hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto? Veamos. Tenemos un mapa y en la parte superior tenemos una línea de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Observar muy bien el mapa para ir identificando los territorios que se van a ir marcando a medida que vamos viendo ciertas etapas de la historia en esta línea de tiempo. Por ejemplo, tenemos el año 2000 a.C. ¿Qué pasó en el año 2000 a.C.? Si observamos, en el mapa hay una pequeña sección que se puso de color rojo. ¿Lo pueden observar o no en el mapita? Sí. Ya. Sí. Este sector corresponde a lo que en la Biblia se habla mucho de lo que era la zona de Israel, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Medio Oriente en la actualidad. Y tenemos lo siguiente: 2000 años antes de Cristo, Abraham es el fundador del judaísmo. Este personaje es importante porque es uno de los padres fundadores de la religión cristiana, judeo-cristiana, ¿ya?, que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Abraham nació en la ciudad de Ur, una ciudad que pertenecía antiguamente a la cultura de Mesopotamia, y viajó hasta el territorio de Canaán. Los descendientes de Abraham se instalaron principalmente en lo que hoy día nosotros conocemos como Israel. Dentro de ello hay que tener en cuenta lo siguiente: se comienza a escribir lo que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, todas las cartas que hablan desde el origen del mundo en el libro del Génesis hasta antes de la llegada o el nacimiento de Cristo. Surgen muchos profetas, entre ellos está Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todos estos profetas hablaron de que iba a llegar en algún momento un Mesías, un personaje que iba a liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿ya?, de todos sus enemigos, y que lo iba a conducir a la gloria, ¿ya? Todo esto surgió hace unos 2000 años atrás.
Bienvenido Miguel Manríquez. Luego, avanzando en el tiempo, vamos a encontrar que en el año 63 a.C. el Imperio Romano se expandió hacia el oriente y agregó a Judea, ese territorio que está ahí marcadito en el mapa de color rojo, es Judea, como una provincia más del Imperio Romano. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Que el judaísmo, o la religión judeocristiana, tuvo la oportunidad ahora de expandirse más allá de su territorio original. Aprovechando que fueron invadidos por los mismos romanos ahora iban a expandir el cristianismo o las ideas judeas por todos los territorios que ellos controlaban. Si continuamos en el tiempo, tenemos que en el año 0, ¿qué pasó? El nacimiento de Nacimiento de Jesús. Jesús. Ya, y es por eso que nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? El año 0 representa el nacimiento de Jesús, pero ¿sabían ustedes que en realidad Jesucristo nació 4 años antes del año 0? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué entonces usamos el año 0 en forma errónea? O sea, si Jesucristo nació 4 años antes del año 0, hoy día nosotros estamos después de Cristo en el año 2021, quiere decir que hoy día deberíamos estar en el año 2025 y no en el 2021, ¿cierto? Pero ¿por qué hubo ese cambio? Resulta que en la época medieval, cuando se cambiaron los calendarios al actual calendario gregoriano, en el que tenemos fijado todas las fechas de enero a diciembre y con los meses de 30 a 31 días, salvo febrero, ¿ya? Ese calendario hicieron un cálculo erróneo y obviamente se equivocaron por un par de años. En realidad, Cristo o Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, o sea, nació 4 años antes de nacer el mismo. Es un tremendo error, pero fue un error de cálculo de los cronistas en esa época, de la época medieval, no de Jesucristo. Pero como ya se tomó esa fecha errónea para poder determinar entonces el tiempo histórico, a partir del año 0 se toma en consideración el antes y el después. Y hasta el día de hoy nosotros vivimos en el año 2021, pero debería ser el año 2025. A la consulta que me hacía ahí Matías, me parece, o Daniel, no, esto no sale en la guía, esto está obviamente aquí en clases, así que hay que ir tomando apuntes. En este caso, esta línea de tiempo no es necesario que la vayan escribiendo, pero sí pongan atención. Más adelante yo les voy a indicar qué es lo que tienen que tomar en consideración para los apuntes en el cuaderno. En el chat también está el objetivo de la clase para que lo vuelvan a revisar, y en todo caso estoy grabando esta clase para que ustedes después la puedan ver en YouTube cuando yo les envíe el enlace, si es que algo no lo vieron desde el principio o si tienen la señal bastante interrumpida. Entonces, a partir de este errorcito, el año 0, se comienza a establecer el antes y el después en la historia. Si seguimos avanzando, ahora ya estamos en el año 33, debería ser el 37 en realidad, pero en el año 33, después de Cristo, durante el siglo I, se produce la muerte de ¿quién? Muere Jesucristo. Exacto. ¿Y qué vivimos recién en este fin de semana? ¿Qué celebramos este fin de semana? La Semana Santa. Semana Santa, que recuerda prácticamente esta etapa en la vida de Jesucristo. Y si observan en el mapa, ya no solamente está marcado ahora lo que es el territorio de Israel, sino que también se marca durante el primer siglo el territorio perteneciente a los Balcanes, o lo que hoy día sería Grecia, y parte de lo que es hoy día la península itálica. Está en este mapita que se ve muy pequeño, pero si ustedes observan se puso de color rojo, ¿ya? Tenemos la península de los Balcanes y la península itálica, junto con los territorios que hoy día serían Israel. ¿Qué pasó en el año 33? Muere Jesucristo y a partir de la muerte de Cristo comienza a fundarse la iglesia cristiana, que ya deja de ser parte de la religión judía. Se crea una nueva religión, se mezcla la cultura judeo-cristiana y comienza a expandirse hacia Roma, Grecia y Bizancio. ¿Qué pasó? En esta época, durante el primer siglo, surgen los mártires y los padres de la iglesia católica o la iglesia cristiana. Entre ellos está San Pedro y San Pablo, quienes tienen la labor de evangelizar.
A San Pedro se le considera como el primer pontífice de la Iglesia cristiana y después de su muerte a San Pedro se le otorgó un rol muy importante según la tradición que tenemos nosotros. Cuando una persona fallece y llega al paraíso o al cielo, ¿quién lo recibe? Dios. Ya, pero antes de estar en presencia de Dios, para que te abran las puertas del paraíso, por así decirlo, como se representa popularmente. A quién vamos a ver por primera vez? Los ángeles. Tampoco. No vemos a los ángeles. Vemos a San Pedro, según la tradición cultural que tenemos. Al primer personaje que nos va a recibir en las puertas del reino del paraíso es San Pedro, quien nos va a ver en la lista si estamos en el libro de la vida, si cometimos pecados o faltas, o si nos arrepentimos durante nuestra vida antes de pasar al otro lado, o si tenemos que ir hacia el otro sector, hacia un lugar más calentito, pero donde la vamos a pasar muy mal, ¿cierto? El infierno. Este personaje fue importante porque San Pedro llevó la religión cristiana a la península itálica, o sea, sí, algunas personas se van al purgatorio, que es un lugar donde tienen que pasar las almas para limpiar sus pecados que a lo mejor no lograron eh, prácticamente reconocer o pedir perdón en vida, ¿ya? Es por eso que hay mucha gente que dice que su alma está en pena o está en el purgatorio y no pueden ir ni al paraíso ni al infierno. Hay gente que hizo como cosas terribles y no se arrepintió ni de corazón, se va directamente al infierno. Y hay gente que se arrepintió a último momento, en vida, o bien hizo las cosas como pedía la religión y se va directamente al paraíso. Pero en este caso San Pedro, históricamente hablando, San Pedro sí tuvo un rol importante, que fue llevar la religión cristiana al territorio de Roma. Y San Pablo fue para el otro lado, para lo que es Grecia. Y en Grecia se apodó el término cristiano, ¿ya? Y los romanos le pusieron a Emanuel el nombre de Jesús, porque ese no era el verdadero nombre de Jesús, ¿ya? Jesús se llamaba Emanuel en hebreo, Cristo en griego y Jesús en romano. Y como nosotros somos herederos de romanos y griegos al mismo tiempo, combinamos las cosas y le llamamos Jesucristo, que es lo mismo, ¿ya? Así que en este sentido, durante el primer siglo también se comienzan a redactar las cartas o los libros que van a formar el Nuevo Testamento, como la carta de San Pablo, la carta de San Pedro, por ejemplo, de los demás apóstoles, como la carta de Felipe, de Juan, de San Juan, etcétera, que van a ir formando el Nuevo Testamento, que sería la otra mitad de la Biblia. Recordar que estamos viendo estos elementos de continuidad. Hasta la actualidad seguimos usando la Biblia, seguimos utilizando el Antiguo y el Nuevo Testamento y seguimos teniendo la religión cristiana. Pero durante los siglos II y III los cristianos fueron perseguidos por los romanos, no siempre fue fácil. En algunos casos los romanos mandaban a los cristianos a morir en las famosas luchas de gladiadores, o incluso los tiraban a los leones, como se llamaba en esa época el circo romano o coliseo romano, ¿ya? Los emperadores como Nerón le echaron la culpa a los cristianos y en su locura Nerón incendió Roma, echándole la culpa a los cristianos de haber provocado el incendio cuando él dio la orden. Y surgió un símbolo que hoy día es muy conocido como el ictus o el pez, ¿ya? Esta es la señal de los cristianos, no es la cruz, como todos piensan. La verdadera señal de los cristianos es el pez. ¿Lo han visto, no? No. ¿No? Yo he visto mucha gente que tiene un pez Sí. en los autos, a veces lo tienen en algún adorno, en algún libro, en alguna pared. Y ese es el símbolo de los cristianos. El ictus. Hay que recordar que Jesús multiplicó los peces, ya típica pasaje de la Biblia que se recuerda mucho ahora en Semana Santa. Cuando los peces están en el agua, Jesús se considera a sí mismo un pescador de hombres. Él atrapaba a los hombres con su red para llevarlos, en este caso, obviamente a encontrarse con el Señor. Es una red no de mentiras, no una red de engaños, sino que una red de amor, de comprensión, de solidaridad con los demás. Y es por eso que los primeros cristianos usaron el pez como símbolo. Hasta el día de hoy se mantiene.
Además, las letras ictus, I-C-T-U-S, en latín forman una frase que significa lo siguiente: Iesus Christos Theos huios soteros, que traducido sería Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por lo tanto, está todo perfectamente calculado, ¿ya? Para que tenga un sentido esta frase y este símbolo. En el siglo IV, el Imperio Romano ya dejó de perseguir a los cristianos y se comenzaron a permitir los cultos, e incluso el Imperio Romano se transforma al cristianismo como religión oficial. Hay que recordar que los romanos creían en otros dioses, no creían en Cristo ni en Dios, en Yahvé, Jehová, como todos le conocemos en la actualidad, sino que creían en Zeus, en Marte, en Venus, ya, en Juno, etcétera, que eran los mismos dioses griegos pero con otros nombres. Perdón, no era Zeus, era Júpiter, así era el nombre. Son los nombres de los planetas que tiene el sistema solar. Pero en el siglo V al X, en plena Edad Media, veamos ahora que el mapa ya está un poquito más colorido en esta parte entre Europa, el norte de África y Medio Oriente, todo alrededor del Mediterráneo. En esta zona la cultura judeo-cristiana se expandió por toda la Europa occidental. Cuando hablamos de Europa occidental estamos hablando de Europa del oeste, porque la otra mitad de Europa, que está arriba, es considerada Europa del este, que no estaba muy bien todavía definido su rol en la historia, hasta mucho más adelante. Sí había gente, pero no era tan importante lo que ocurría en esos territorios como lo que estaba ocurriendo en los territorios que están marcados de color rojo. ¿Qué pasó en este siglo? Llegan los pueblos germanos, invaden el Imperio Romano desaparece en el siglo V y comienzan a surgir los reinos germanos, que ya estudiamos en clases anteriores, y también empieza a surgir la religión musulmana, la cual comienza a expandirse también por territorios del norte de África, parte de Europa y Asia, y llegaron a ocupar incluso la mitad de la península ibérica, o sea, la mitad de España. Todo este proceso se dio durante los primeros siglos de la Edad Media, del siglo V al siglo X, pero faltaban los siglos XI al XIV. ¿Qué pasó en estos siglos? En estos siglos se comienza a defender la religión cristiana, que ahora estaba siendo rodeada por otras religiones, como en este caso eran los musulmanes o también la religión cristiana ortodoxa, porque la iglesia cristiana no siempre fue unida, se dividió en dos. ¿Qué pasó? Comenzó la defensa del cristianismo creando la imagen del pagano y del infiel. ¿Qué era un pagano? Un pagano era una persona que creía en cualquier cosa menos en un dios. Por ejemplo, creía en el espíritu de la naturaleza, practicaba brujería, hechicería, etc. Y los infieles eran todos aquellos que tenían otra religión, pero que no era la cristiana. Por ejemplo, los musulmanes, los judíos eran considerados infieles, porque no seguían a Cristo y no seguían a Dios. En el año 1054, la iglesia cristiana se dividió en dos. Se dividió en una de Oriente y de Occidente, lo que se conoce como el cisma de Oriente. Y la religión cristiana católica se dividió en dos iglesias, una dirigida por el Papa y la otra por el Patriarca. El Patriarca hoy día tiene su sede en Rusia, en Moscú, mientras que el Papa tiene su sede en Italia, en Roma, ¿ya? Por si acaso. Y durante este periodo se desarrollan las famosas cruzadas, que tenían como objetivo recuperar la Tierra Santa, que era Jerusalén, que estaba en manos de los infieles, o sea, de los musulmanes. Y eso daría origen a todo el conflicto entre los árabes y los cristianos hasta el día de hoy. Ahí tenemos ya un elemento de continuidad, algo que se mantiene hasta la actualidad. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar que en el siglo V al siglo XVI, perdón, del siglo XV al siglo XVI, ahora se incorpora todo este continente. ¿Lo ven o no en el mapa? Sí. Ya, ¿qué continente ahora se agregó aparte de lo que ya estaba mencionado? ¿Qué continente se agregó? América. América. ¿Qué pasó? Cuando los europeos descubrieron América a finales de la Edad Media, trajeron también el cristianismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. También lo habíamos visto por si acaso en quinto año, así que no es nada nuevo, pero lo vamos a reforzar otra vez.
El cristianismo alcanzó obviamente el continente americano, pero en Europa surge un movimiento que vamos a ver ahora en esta unidad, que tiene que ver con el surgimiento del movimiento protestante, que da origen a nuevas iglesias que no van a obedecer al Papa. Siguen siendo cristianas, pero ya no son católicas. ¿Qué pasó? En el año 1492, los reyes de España lograron expulsar a los musulmanes de España. Y después de eso, en el mismo año, se descubrió América, lo cual le dio más poder todavía a los reyes de España. Porque si lograron expulsar a los musulmanes, el Papa en el Vaticano vio con buenos ojos lo que hicieron los reyes de España. Y con el descubrimiento de América, el Papa les dijo, ya, yo les doy la autorización para que descubran, conquisten y tomen posesión de los nuevos territorios, porque yo, como máximo representante de Dios en la tierra, les doy ese permiso. Y los reyes de España se aprovecharon de esa situación y lograron ocupar todos los continentes descubiertos, como en este caso América, también descubrieron parte de Asia, como Filipinas, también encontraron algunas islas en Oceanía, pero se quedaron principalmente en América, porque aquí había gran cantidad de población, muchos recursos como el oro, la plata, y obviamente nuevos territorios para dominar y obviamente incorporarlo a la corona de España. Todo esto generó que en el resto de Europa empezara a existir un cierto malestar con la Iglesia Católica, que aquí comienza a haber un cambio. La Iglesia Católica, que era una sola en esa época, se empieza a dividir en otras nuevas religiones. Y en Chile, este tipo de transformación también se ve claramente en nuestras religiones. Cuando Chile era parte de España, había solamente una iglesia permitida, o era una sola iglesia la legal. Esta iglesia era la católica. ¿Qué pasaba con las iglesias evangélicas, las protestantes, los que no eran cristianos como los judíos o eran musulmanes y vivían en Chile? ¿Qué pasaría con ellos? Prácticamente eran ilegales y eran perseguidos. No podían prácticamente profesar su religión o hacer cultos o hacer rituales que no fueran obviamente autorizados por el rey y por la Iglesia Católica. Pero en la actualidad en Chile existe libertad de culto, mientras no atente a las buenas costumbres y a la sociedad. Por ejemplo, un culto satánico no se podría permitir porque obviamente va en contra de todos los principios morales, éticos de la sociedad, pero sí una religión musulmana se puede permitir en Chile. En la actualidad hay muchas iglesias evangélicas que han ido tomando gran cantidad de importancia en la sociedad, cada vez hay menos católicos, pero también hay otras religiones como los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, etcétera, que han podido incorporar a nuestro país. Y particularmente las iglesias protestantes o evangélicas en nuestro país tienen un día en especial, el día 31 de octubre, ¿ya? Que se celebra obviamente el Día de las Iglesias Evangélicas. Por lo tanto, en Chile se produjo ese cambio igual. Entonces, desde el punto de vista del cristianismo, podemos observar que hubieron cosas que se mantuvieron y otras que cambiaron. En la actualidad, nuestro país y gran parte del mundo tiene como religión importante el cristianismo, sigue existiendo, pero ya no es como la religión de la época medieval, que era una sola, sino que hay varias iglesias de origen cristianas. Y esos son algunos elementos que tenemos que tener claro. Bien chicos, para ir terminando, vamos a ir haciendo un ejercicio muy simple. 2 habitaciones, la de Claudia y Arnoldo. ¿Qué tenemos que hacer en estas habitaciones? Tenemos que identificar qué elementos pertenecían a tal cultura, dependiendo de los interruptores que tenemos acá. Pasemos a la habitación de Arnoldo, que era la misma que habíamos visto al principio. Hay ciertas cosas que pertenecen a ciertos elementos culturales. Por ejemplo, ¿qué cosas eran de los francos? Si alguien lo recuerda. ¿Qué aporte tuvieron los francos? Vamos a apagar el interruptor y vamos Era a una descubrir comunidad de pueblos. inmediatamente qué cosas nos aportaron los francos. ¿Qué desapareció? El libro de música. Ya, el libro de música. Eso quiere decir que los francos o los franceses nos aportaron con lo que hoy día nosotros conocemos como música, ¿ya? Los visigodos eran los que vivían en España y ellos nos dejaron el famoso código
Civil. Ya, entonces Civil. veamos, desapareció el Código Civil. Luego teníamos a los anglos y los sajones. En inglés. Ya, en inglés, el diccionario desapareció muy bien. Judeo-cristiano, La Biblia. la Biblia, perfecto. Y los lombardos, aquí no está, por si acaso. Apagamos igual el interruptor, pero no desapareció nada. ¿O sí? No, nada desapareció. Es porque en esta habitación no hay nada que pertenezca a la cultura lombarda. Pero veamos ahora la habitación de Claudia. En el caso de Claudia, también tenemos los mismos interruptores, pero hay otras cositas que no tenía Arnoldo en su pieza. Por ejemplo, ¿qué cosas van a desaparecer de los francos? Los francos desaparece el castillo. El Tenía libro una de- imagen de un castillo que representaba el feudalismo, ¿cierto? Los visigodos, que eran los españoles, ¿qué tenían? Escudo. Ya, el escudo y algo más. Las coronas, ¿cierto? Sí. Ya, entonces desaparece el escudo y ese busto o escultura de la mitad hacia arriba de un rey que tenía una corona. También tenemos a los anglos y los sajones. ¿Qué debería desaparecer? El libro. Ya, el libro del rey Arturo, ¿cierto? Tenemos también a los judeos cristianos. La Odisea. No, la Odisea es griega, por si acaso. La cruz. La cruz y algo más en la tele, ¿qué se ve? En la tele. Ya, desapareció un caballero medieval que está en una película, parece. Pero era porque en esa época se desarrollaron las cruzadas. Y por último, ¿qué habían desarrollado los lombardos? La Odisea. No. ¿Qué tiene en el cuadro Claudia? Colgando Collar. un collar, ¿cierto? Pero era un collar de metales preciosos, pero con colores. Por lo tanto, la metalurgia o la joyería en general desapareció en este cuadro porque era un elemento que los lombardos desarrollaron y heredaron hasta la actualidad. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está esa joya, desaparece. Con todo eso, lo que hemos visto hasta el día de hoy en la clase entonces fue que tanto los germanos como los judeocristianos dejaron cosas para la posterioridad, elementos de continuidad como se les menciona o se les llama comúnmente. Pero en la próxima clase vamos a ver qué cosas cambiaron, ¿ya? Así que la idea, chicos, es ir tomando apuntes, poner atención. Si no lo pudieron hacer, no se preocupen, esto va a estar respaldado en un video que va a ser subido a la plataforma de YouTube, donde ustedes van a poder volver a observar este material. Espero le haya sido interesante la clase del día de hoy. A partir de esta semana se comienza la entrega de las nuevas guías, así que estén atentos a los chats para ver la fecha y los horarios para ser entregado ese material. Recuerden que también lo pueden encontrar en la plataforma del IRMI y van a tener que ir trabajando los plazos destinados. Antes de terminar, quiero pasar nuevamente la lista. Tengo hoy día a Benjamín Cisterna, a Rodrigo Collipal, a Krishna Flores, a Fernanda, al Ángel, a Christopher Leal, a Miguel Manríquez, Byron, a Leonardo Oces, a Laguismo, a Daniel Sepúlveda, a Daniel Torres, a Querén y a Marco. ¿Ya? ¿Hay alguien que no lo haya nombrado por si acaso? No. ¿No? Todos están presentes, ¿cierto?